Le tengo una pregunta el día de hoy, hermano. ¿Qué piensa de su persona? ¿Qué tan fuertes somos? ¿Qué tan frágiles somos? ¿Le ha pasado que en un poco de comida se está usted ahogando y puede llegar hasta morir? Un solo golpe en la nuca y puede quedar ahí. Por esta razón se nos llama mortales, porque un día nos tenemos que morir. Somos como la neblina, dice el apóstol Santiago, que por la mañana se ve muy densa, pero en unas horas se desvanece. Muchas veces decimos, pero si todavía lo vi ayer, todavía platiqué hoy con él en la mañana, pero en medio de esta fragilidad, de este cuerpo mortal, llevamos algo muy valioso. Les invito a que abran sus Biblias, pasando a nuestra primera escritura en 2 de los Corintios, capítulo 4, versículo 6. He titulado este mensaje, En toda situación mantengamos la fe. En toda situación mantengamos la fe. Nos dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Recuerdan ustedes Génesis 1, capítulo 4, acerca que separó la luz de las tinieblas y dio luz a este universo? Él es el que le resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. En este cuerpo mortal tenemos depositado este tesoro, esta perla de gran precio, para que la excelencia del poder de Dios, hermanos, no sea de nosotros, sino sea del Dios Todopoderoso, del Eterno. Cuando los hijos de uno empiezan a gatear, lo primero que hacemos es quitar todas las cosas de cerámica o de cristal, porque los niños todo quieren tocar, todo quieren chupar, todo quieren romper. Pablo nos dice que este tesoro, esta riqueza del Evangelio está dentro de esta vasija de barro, dentro de este cuerpo frágil, de este cuerpo mortal. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Para ver qué poder tan grande, tan sublime, viene de Dios y no de nosotros. En medio de esta fragilidad, en medio de esta vasija de barro, Dios revela su sublime poder. Pero dirá usted, ¿por qué está hablando el hermano de la fragilidad del ser humano? Tiene que ver con lo que se piensa en el mundo, y que es que el cristiano está inmune de los problemas, de las enfermedades, las dificultades. Pero el problema de esta enseñanza de que nada nos debe de pasar a los cristianos por ser cristianos es que nuestra fe se va debilitando, se va desvaneciendo. En otras palabras, lo que la gente piensa es que el cristiano, a diferencia de los no cristianos, está inmune a los problemas que enfrentamos. Los cristianos siempre afrontamos dificultades, siempre tenemos momentos difíciles, y si no estamos en sintonía con lo que la Biblia nos enseña, cuando esos movimientos, esos momentos lleguen, seremos como aquella semilla que cae junto al camino, que cuando sale el sol y como no tiene mucha profundidad de tierra, en la tierra se seca y se muere. Continuemos en la lectura de 2 de Corintios capítulo 4, ahora en su versículo 8 nos dice así, que estamos atribulados, un poquito dice la escritura, medio, no dice que estamos atribulados en todo, dice mas no angustiados, en apuros mas no desesperados. Versículo 9, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo, hermanos, estaba citando
la escritura del libro de los Salmos, en su capítulo 116, versículo 10, no pasen ahí, yo lo leeré, dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. En la versión de la Biblia Dios habla hoy nos dice: yo tenía fe a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Si ustedes leen este capítulo de Salmos, capítulo 116, David se encontraba en peligro de muerte, estaba angustiado, afligido. La diferencia que había era que él tenía fe. Por eso dice: creí, por tanto hablé. Todos nosotros enfrentamos dificultades, cristianos y no cristianos. La única diferencia no está en las situaciones que enfrentamos, sino cómo las enfrentamos y con qué actitud. Repito, la única diferencia no está en las situaciones que enfrentamos, porque todos enfrentamos las mismas situaciones, sino cómo las enfrentamos, con qué espíritu. Debemos de enfrentarla con fe en el que todo lo puede. Es decir, el cristiano se enferma, se accidenta, lo asaltan. La diferencia es la fe que tiene el cristiano en medio de las circunstancias. Usted dirá: ¿por qué está dando tanto énfasis en las aflicciones? Porque a veces se nos dice que no vamos a enfrentar aflicciones, pero Jesucristo dijo, voy a leer Juan capítulo 16, versículo 33, si gustan no pasen ahí, yo se los leeré. Dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Asimismo, hermanos, la Biblia contiene muchos ejemplos de personas que sirvieron a Dios, que recibieron respuestas a sus oraciones, que salieron adelante sobre la adversidad e hicieron cosas verdaderamente extraordinarias, poniendo en práctica este fruto del Espíritu Santo que nos permite ir creciendo de fe en nuestra vida espiritual. Usted y yo, hermanos, hemos sido llamados a servir a un Dios invisible. De hecho, el estar hoy conectados a los servicios en este día sábado es un acto de fe. Guardamos sus sábados, guardamos sus fiestas santas, las cuales nos protegen, entre otras cosas, de la idolatría. Y vemos, hermanos, que el adversario Satanás muchas veces antes o después, principalmente de las temporadas de fiestas, principalmente en la tercera y última temporada de las fiestas santas de Dios, tenemos problemas, algunos en el trabajo, algunos de enfermedades. Hemos visto con tristeza, hemos oído con tristeza la muerte por esta pandemia de hermanos en la fe, pero debemos de entender y comprender que este es parte de un proceso y que los vamos a ver, si Dios permite, en la primera resurrección. Entonces, guardamos sus sábados. Recordemos que tenemos 6 meses en el cual no habrá fiestas santas, pero tenemos una fiesta cada 8 días, un oasis de paz para fortalecer y crecer en fe, que son los sábados semanales. Dios nos permite este oasis para que podamos llegar a la primera temporada del siguiente año. Pero no solamente es el que tenemos este tiempo, este espacio, sino que Satanás nos bombardea con fiestas que no están dentro de la Biblia, fiestas que el hombre ha creado, y vemos que vamos a cruzar un puente muy oscuro, en el cual vienen fiestas para el mundo que no conoce a Dios, fiestas que han creado. Vemos que viene el Halloween en fines de octubre, aquí en nuestro país el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre, vienen las
fiestas de diciembre para el mundo, el 24 de diciembre, y muchas veces, aunque no queramos, ya sea en nuestros trabajos, en las escuelas, los niños, los jóvenes, pues los llaman, vente, vamos a una posada, vente, vamos a mecer al niño el día 24, ¿qué tiene de malo? Es una fiesta para el niño Dios que le llaman, sabiendo que estas fiestas no están en la Biblia, y las fiestas que sí están en la Biblia no las celebran. Como a un niño se le disfraza de calavera, de muerte, de terror, cuando no es bíblico eso. No sé quién nos tachan muchas veces a nosotros, los cristianos que guardamos sus fiestas, como medios loquitos. ¿Quiénes son los loquitos si realmente vestir a una persona, a un niño, vestirse así, pues realmente no tiene ninguna congruencia? Entonces vemos que Satanás, el adversario, nos va a bombardear y debemos de estar firmes en la fe. Lo escuchamos en la oración de nuestro diácono de Monterrey, el señor Victorio Castro. Escuchamos también el mensaje de nuestro pastor general, el señor Kubik, acerca de la fe. Entonces debemos de fortalecernos en la fe. Dios nos da que guardemos sus sábados porque son un oasis de cada semana. No debemos siempre de estar conectados con nuestro Dios a través de estos días que Él ordenó que guardáramos, sus fiestas santas, guardar sus sábados, sus diezmos, por la fe viva que tenemos en Él, hermanos. Lo hacemos porque queremos, porque hemos considerado la Escritura y son cosas que Dios nos manda que hagamos, no porque los tenemos que hacer por obligación. Queremos agradar a nuestro Dios. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que tal vez o quién puede ser, sino es enfático, que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Lo pueden ustedes anotar en sus apuntes. Jesucristo declaró también que debemos de tener fe en Dios. Lo podemos ver en Marcos capítulo 11, versículo 22. Habla de creer sinceramente y de todo corazón en Él. Tenemos fe en Dios, significa creer en Él, aunque no lo veamos físicamente. Significa mantener en alto los principios, las palabras y los mandamientos de Dios. Significa creer en su voluntad y principalmente ponerla por obra. Recordemos, hermanos, que hay un simbolismo representado entre la salida de los israelitas de Egipto, su andar en el desierto, y la salida equivale o da un ejemplo a la salida del cristiano del pecado y su caminar a lo largo de su vida, luchando contra obstáculos rumbo a nuestra herencia eterna, rumbo a la tierra prometida. La diferencia que debe existir entre ellos y nosotros es la fe en el Dios que todo lo puede. Los israelitas carecieron de fe y las dudas y la desobediencia impidieron que toda esa generación recibiera su herencia. Les invito a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 3, versículo 19. Hebreos 3:19 nos dice: vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué causa? Nos dice el escritor de Hebreos, a causa de su incredulidad. ¿Qué pasó con ellos? Perecieron en el desierto. La advertencia, hermanos, para nosotros como cristianos es obvia. Para recibir la herencia de la salvación es imprescindible tener fe. Hebreos capítulo 6, versículo 12, unos capítulos más adelante nos dice, Hebreos capítulo 6, versículo 12, que sigamos el ejemplo de aquellos por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios le ha prometido. Leo este pasaje en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Entonces está recibiendo la herencia que Dios le ha prometido.
Vayamos a ver este ejemplo de los israelitas en el capítulo 13 del libro de Números. Les invito a que vayamos a Números, capítulo 13, versículo 23. Dice así el versículo 23 del capítulo 13 de Números. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, ellos confirmaron, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y ahí viene la incredulidad, la falta de fe en Dios, versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 30. 10 de los 12 enviados dieron este informe mal. No tuvieron fe, dice el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es muy fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Hermanos, en la salida del pueblo de Israel, ellos vieron las plagas que hubo en Egipto, cómo lo sacó con mano fuerte y mano poderosa. Vieron también cómo se abrió el mar Rojo para que ellos pudieran pasar y ya no vieran a los egipcios ni a Faraón con sus ejércitos. En el transcurso de su caminar por el desierto, sus zapatos duraron, sus vestidos, les dio alimento de reyes, ¿verdad? Les dio sacar agua de la peña. Vieron todos estos milagros y sin embargo al llegar aquí ellos volvieron a dudar, no tuvieron fe. El pueblo de Israel optó más por creer en la información adversa, confió únicamente en lo que se había visto y oído. ¿Qué sucedió entonces? La fe se desvaneció, decayó el ánimo y vino las consecuencias. Vayamos a Números, ahora Números 14. Números en su capítulo 14, versículo 11. Nos dice así: y el Eterno dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? No tienen fe. Dice: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Llegamos a la conclusión con este ejemplo que nuestras convicciones no se basan en lo que indica la lógica y nuestros sentidos físicos, porque cuando oramos a Dios no vemos a Dios. Nosotros hemos sido llamados a adorar al Dios invisible. Nuestra fe no descansa en manifestaciones que se pueden detectar físicamente. Les invito a leer 2 de los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Si quieren, lo pueden anotar, yo lo leeré. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe en Dios.
Nuestra vida física debe estar anclada, sujeta a este fruto espiritual. Cuando Jesucristo se presentó ante sus discípulos la primera vez, uno de ellos, Tomás, no se encontraba y los demás discípulos le contaron lo que habían visto a Jesús. Tomás no creyó y les dijo que hasta que no viera en las manos de Jesús la señal de los clavos y metiera su dedo en el lugar de los clavos y metiera mano en su costado, no creería. Aquí en México hay un dicho de la gente que dice que hasta no ver, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Es un dicho que hay aquí en la gente. Días después Jesús se presentó nuevamente, ya estando Tomás, también teniendo la oportunidad de ver sus heridas. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y aquí viene estas líneas que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 20, versículo 29. ¿Lo pueden anotar? Juan capítulo 20, versículo 20. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto define al pueblo de Dios actualmente. Palabras que describen esto, lo que no vieron y creyeron, ¿verdad? Tenía un tío, ya falleció, en donde mis padres le platicaban acerca de la palabra de Dios, y él decía, no, dice, yo para creer en Dios, se metió su mano a la bolsa, sacó una moneda y dijo, hasta que no vea como esta moneda a Dios, no creeré en Él. Uno de los grandes obstáculos, hermanos, de la fe es que nos adentramos, nos concentramos demasiado en este mundo que nos rodea. En cualquier situación, miramos a nuestro alrededor y vemos, oímos, gustamos, olemos, palpamos las realidades físicas. Por medio de los sentidos que recibimos el conocimiento, es como recibimos el conocimiento de esas realidades. Pero existe otra dimensión importantísima, que es la fe. Vayamos al libro de Mateo capítulo 14. Vamos a ver en Mateo capítulo 14. Nos dice así del versículo 22 al versículo 31. Nos dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Versículo 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, más o menos entre 3 y 6 de la mañana, que es la cuarta vigilia de la noche. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, todavía dudando un poco Pedro. Y dice el versículo 29, y él dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice, y aquí empieza el problema, versículo 30, pero al ver el fuerte viento, cuando nosotros desenfocamos nuestra mente en Dios, en la fe que hay en Dios, y vemos las cosas físicas, los problemas, las aflicciones, vemos esas cosas físicas, y dice, pero al ver el fuerte viento, tuve miedo, y comenzaba a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, versículo 31, al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos un claro ejemplo
de cuando la fe cede ante la vista, cuando dejó de ver la meta. Pedro, vemos que dudó. Él debió de haber seguido la meta que era Jesucristo, sino que vio lo físico, vio el fuerte oleaje y él le vino la duda. En este ejemplo, cuando la fe cede ante la vista, cuando somos asediados por los problemas, las dificultades, las enfermedades, las aflicciones, las tribulaciones, y dejamos ver el galardón que tenemos por delante, teniendo nuestra vista fija en el autor y consumador de la fe, a Jesucristo. Dios es tan real para los que obedecen como lo fue en el caso del profeta Daniel, al rescatarlo vivo de la fosa de los leones, ya que no podía dirigir sus peticiones al verdadero Dios, sino solamente al rey, y fue visto por sus enemigos, cuando oraba 3 veces al día, ya que era su costumbre, siempre estando Daniel en contacto con su Dios y fortaleciendo y acrecentando esa fe. Fue descubierto por sus enemigos. La pregunta es, ¿acaso había sido un error confiar en Dios cuando se le presentó ese problema a Daniel? Vamos a ver la respuesta en el capítulo 6 del libro de Daniel. Vamos a ver la actitud que tuvo Daniel al estar enfrente de aquellos leones en aquella fosa. Daniel capítulo 6, versículo 24. Nos dice así, versículo 24. Y dio, desde el versículo 24, y regresamos al 23, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de Daniel, de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló con él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios, había tenido fe en su Dios de que él lo iba a librar, y si no, como sus compañeros habrán que ya tuvimos un estudio acerca de eso, un mensaje de Cedrach, Mesach y Abednego. Ellos, y si no, ellos estaban confiados en Dios. Si no lo iba a librar, ellos no iban a desobedecer a Dios. Entonces vemos que aquí Daniel había confiado en su Dios. Tenemos también el ejemplo de sus amigos de Daniel, Cedrach, Mesach y Abednego. También ellos confiaron en Dios en una situación que ya tuvimos ese mensaje similar. Ahora estos jóvenes se habían negado a adorar a esa estatua de oro fabricada por el rey Nabucodonosor, y ellos se negaron a adorar la imagen del rey, el cual este rey se enfureció. Los 3 amigos de Daniel se mantuvieron firmes en su fe, aun cuando caían en medio de las llamas y el horno mandado ser calentado varias veces más. Tanto es así que los hombres que metieron a los 3 jóvenes murieron por el intenso calor que había en ese lugar. Nada más como referencia vamos a tocar el capítulo 3 del versículo 28 de estos jóvenes. Capítulo 3, versículo 28 de Daniel dice así: Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Cedrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron, que tuvieron fe en él,
y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Los 3 jóvenes no transigirían con la ley de Dios, aunque no veían manera alguna de escapar del fuego, sabían que Dios podía librarlos en cualquier momento y sabían que si Él decidía no hacerlo, aún así el destino de sus vidas estaba en manos del Eterno. La Biblia, hermanos, como estos ejemplos, contiene muchos más ejemplos de personas que creyeron en Dios y sus promesas, personas que dijeron: veo cuáles son las circunstancias, veo la prueba, veo la aflicción, veo la dificultad, veo el sufrimiento. Sin embargo, creo en Dios, no andaré por vista, sino por fe. Una de las claves, hermanos, para fortalecer nuestra fe es quitar de nuestra mente lo físico y concentrarnos en lo espiritual. Nosotros podemos lograrlo en la medida que estudiemos la palabra de Dios, que nosotros siempre estemos en el estudio de la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros, actúe en nosotros. Además, la oración nos hace enfocar nuestra mente en la realidad de Dios en nuestras vidas. En estos 2 ejemplos encontramos una premisa en común, en estos ejemplos que vimos en Daniel, y es que la fe va acompañada de la obediencia hacia la ley de Dios. La fe va acompañada de la obediencia a la fe de Dios. No podemos tener fe sin las obras o viceversa. El padre de la fe, Abraham, fue sometido también a demostrar su fe, como en su obediencia incondicional a la ley de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 18 al versículo 21. Nos dice así, Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Dice: él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. En la versión de la Biblia Dios habla hoy, nos dice: cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Por eso encontramos en la Biblia a Abraham como padre de la fe. Abraham sabía que no hay nada demasiado difícil para el Creador Todopoderoso, al cual él servía. ¿Cómo creyó Abraham? ¿Cómo tuvo esa fe? Nos dice, pueden anotarlo en sus notas, Génesis capítulo 26, versículo 5. Lo pueden anotar, se los leeré. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26, 5. Por cuanto Abraham guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pueden anotar también esta cita, Romanos capítulo 3, versículo 31, para aquellas personas que creen que solamente es creer en Dios sin obedecer los mandamientos, como lo hizo Abraham y todos aquellos ejemplos de fe de grandes personajes de la Biblia que tuvieron fe. Dice así, Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, no solamente es tener fe, cree tú y tu casa y serás salvo. Tenemos que obedecer, tenemos que poner en práctica los mandamientos de nuestro Dios, como lo hizo Abraham. Vayamos a Santiago, les invito a que pasemos a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, esta epístola que Martín Lutero
lo consideraba como de paja. Santiago capítulo 2, versículo 21 al 26 dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Dios, tuvo fe en Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es justicia? Dice Salmo 119, versículo 172, todos tus mandamientos son justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, va de la mano la fe y las obras, conforme a la obediencia a la ley de nuestro Dios. Nuestras acciones buenas deben de demostrarle a Dios nuestra fe interior. Debemos de producir frutos si nuestra fe es muerta o inútil. Los cristianos, hermanos, hemos sido llamados para ser gobernantes en el reino de Dios. Lo escuchamos en los mensajes de la fiesta, principalmente de la fiesta de trompetas, de tabernáculos. Y sí, hemos sido llamados para ser gobernantes en el reino de Dios y a reinar con Jesucristo, por lo cual parte de nuestra formación es dejar este mundo. Esto es, dejar las formas negativas de pensar como el mundo. Nuestro propósito es ir desarrollando la muerte de Cristo en nosotros. ¿Por qué es necesario? En la actualidad el mundo entero está carente de este elemento valioso que hemos estudiado, que no les permite ver con optimismo el futuro. La gente cada vez vuelve más a ser escéptica. Usted y yo estamos aquí hoy celebrando este día de fiesta porque es una fiesta semanal, porque tenemos la certeza y la convicción de lo que Dios nos ha prometido y lo hacemos por fe, porque no vemos a Dios. La fe es una clave importantísima para poder entrar en el reino de Dios y recibir la vida eterna. Nosotros como primicias heredaremos ese reino cuando seamos resucitados o seamos transformados para recibir el galardón. Nuestra creencia en ese reino es en sí un acto de fe. No podemos ver el reino de Dios, pero lo palpamos por medio de esa fe en las Escrituras. Y se vuelve una realidad. Para poder recibir tan magnífico y glorioso futuro, es imprescindible que ahora vivamos por fe. Les invito a que, si gustan anotar, Romanos capítulo 1, voy a darle lectura del versículo 16 y versículo 17. Romanos 1, de 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, o sea, las buenas noticias del reino de Dios, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, a todo aquel que tiene fe. Dice al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio tiene como objetivo encaminar al creyente por el sendero de la salvación. ¿A través de qué? De la fe en el evangelio, que es revelada por la fe. El escritor
del libro de los Hebreos nos dice, pero sin fe es imposible, no dice quizá o tal vez, es contundente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué grado de fe tiene usted? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Esto está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Lo pueden ustedes anotar. Hebreos capítulo 11, versículo 6. El tener fe no se limita nada más a creer que Dios existe, como la mayoría de la gente piensa. Cree en Dios, pero no le creen a Dios. Creen en Dios, pero no le creen a lo que dice su palabra. No hacen lo que les dice su palabra de Dios. No le creen a Dios lo que dice en su palabra. Esa es una parte. La otra es la plena convicción de que Dios interviene activamente en nuestras vidas. Dios interviene activamente en nuestras vidas. Los hombres y mujeres que nos son presentados como ejemplos de fe, ustedes lo pueden leer en todo el capítulo 11 del libro de los Hebreos, y es llamado acertadamente el capítulo del Salón de la Fama de aquellos hombres y mujeres de fe. Se destacaron no solo por lo que creían y por la convicción que tenían en sus mentes, sino por lo que hicieron. Sus acciones demostraron a Dios que eran fieles y dignos de confianza. Por lo tanto, la fe tiene que ver con la manera en que hacemos las cosas. Preguntémonos, ¿vivimos por fe? ¿Vivimos por fe? Es nuestra vida diaria. Reflejamos el carácter de Dios en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que hablamos. Reflejamos y vivimos esa fe. Hoy como ayer, hermanos, la iglesia de Dios, hay hombres y mujeres de fe, pero porque han permanecido fieles a pesar de que su fe ha sido puesta a prueba. El estar desarrollando fe día con día requiere esfuerzo. Debemos esforzarnos. El apóstol Pablo nos exhorta a esforzarnos por nuestra salvación. Hay quienes se dan por vencidos, ven la dificultad, ven el problema, ven la aflicción y se dan por vencidos. Hay quienes se cansan, pero ¿cómo podemos lograrlo? Para ser fieles a Dios debemos ser fieles en las cosas pequeñas, en las cosas que nos rodean en la vida diaria, como cuáles: ser fieles a nuestras promesas, ser fieles con nuestros cónyuges, fieles a nuestros deberes. Día tras día debemos estar obedeciendo fielmente las leyes de Dios sobre la forma de cómo debemos de tratarnos y la manera de cómo debemos de vivir. Pidámosle a Dios que nos aumente la fe. ¿Cómo podemos tener estas actitudes que demuestren a Dios nuestra fe? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, lo pueden anotar. Romanos 10, 17 nos dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Debemos desarrollar el hábito de estudiar las Sagradas Escrituras todos los días para entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así como necesitamos del alimento físico diario para poder vivir y mantenernos con salud, asimismo necesitamos el alimento espiritual. Otras herramientas que podemos utilizar eficazmente para desarrollar este fruto del Espíritu Santo lo encontramos en Mateo capítulo 17, versículo 20 al 21. ¿Lo pueden anotar? Mateo capítulo 17, del 20 al 21. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un granito de mostaza, diríais a este monte:
pásate de aquí allá y se pasará, y nada no os será imposible. Versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno, aparte de estudiar las 4 herramientas que nos proporciona la Biblia: el estudio bíblico, la oración, el ayuno, la meditación. Aquí nos habla Jesucristo, nuestro Maestro, que debemos de orar y ayunar continuamente. Los mismos apóstoles tenían que aumentar su fe con oración y ayuno para poder sanar y curar a los enfermos, a los endemoniados. Tenían que acrecentar esa fe con oración y ayuno. Hay un suceso, quiero que pasemos, les invito a leer, y sería muy importante hacerlo también, lo que nos dice Nehemías. Les invito a que pasemos a Nehemías capítulo 8. Vamos a leer primeramente Nehemías capítulo 8, versículos 17 y 18. Los últimos 2 versículos de Nehemías. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, o sea, la fiesta de los tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo ¿qué? Gran alegría. Se imaginan muchos años cuando ellos leyeron la ley de Dios, se los leyó la ley de Dios, leyó Esdras, ellos se pusieron alegres en gran manera. Y dice el versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, la fiesta de tabernáculos, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito, o sea, la fiesta del último y gran día. Y dice el versículo 9, fíjense, terminaron de celebrar las fiestas de tabernáculos y el último gran día. Y dice el versículo 1 del capítulo 9 de este libro de Nehemías: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. ¿En qué? ¿En qué dice su Biblia? En ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Este no es el ayuno de expiación, este es un ayuno voluntario, un ayuno de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque les había permitido Dios a través de su ley que tenían que observar estas fiestas santas. Fue al día siguiente de terminar las fiestas. Ellos guardaron el 15 de Tisri, que inicia la fiesta de tabernáculos, son 7 días, al día 22 de Tisri. Después, el día 23, ellos celebraron la fiesta del último y gran día. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 9 de Nehemías: el día 24 del mes, o sea, al día siguiente. ¿Para qué se reunieron los hijos de Israel? Para nuevamente festejar o alegrarse. Bueno, se alegraron a través del ayuno, dándole gracias a Dios por la oportunidad de nuevamente guardar las fiestas en la ley que se encuentra de nuestro Dios. Entonces, es muy importante, si ustedes no han hecho un ayuno, que lo hagamos como agradecimiento a nuestro Dios y para fortalecernos también en la fe. Como les digo, hemos visto que algunos hermanos en la fe no pudieron celebrar las fiestas. Hay problemas. Satanás siempre, el adversario, está al acecho de los hijos de Dios. Tenemos problemas, dificultades, hermanos que cayeron enfermos. Entonces debemos con más gozo, con más alegría, ayunar y pedir por aquellos de nuestros hermanos que están pasando por tribulaciones, por aquellos de nuestros hermanos que están pasando por enfermedades, por angustias, por aflicciones. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que aquellos israelitas hicieron después de celebrar las fiestas santas de Dios. Hermanos, como conclusión, vemos por lo tanto
Dios está buscando personas que estén desarrollando la mente y el carácter de su Hijo Jesucristo para que seamos dirigentes en su reino, que pronto vendrá. No nos descalifiquemos a nosotros mismos al cometer el error de no estar desarrollando la fe de Jesucristo en nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude a reconocer nuestras debilidades, nuestras fallas de carácter, para poder cambiar, crecer y convertirnos en esos líderes que Él puede usar para reeducar a este mundo en el reino de Dios. Por último, les invito a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 9. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, del 5 al 9, nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, tenemos como Abraham, como todos los hijos de Dios que tuvieron pruebas, tuvieron aflicciones, como lo hemos leído en los ejemplos. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, a quien amáis, fíjese, sin haberlo visto, pero la fe es la certeza de que es verdad, es realidad en nuestras vidas. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin, o sea, obteniendo la meta, el propósito, obteniendo el fin, el propósito, la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras vidas, que es la salvación de vuestras almas. Creamos en Dios, hermanos, y confiemos en su palabra. Que tengan buen término de sábado.